Saludos. Es un honor nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo una información de las Sagradas Escrituras respecto a unas preguntas que nos han dirigido. Este es el tercer episodio del Ministerio Coronas y esta es la subdivisión nombrada Fuente de Vida. En estos momentos voy a recomendarle que por favor busque su Biblia para examinar escrituras que van a ser presentadas. En este tercer episodio vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, o como algunos le llaman, el Espíritu de Dios. Recomiendo que busque su Biblia para examinar las escrituras que voy a presentar y estaré presentando en estos momentos escrituras de acuerdo a las siguientes versiones. Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Nueva Biblia de las Américas. El Espíritu Santo, la Biblia expone que Él es una persona divina con mente, emociones y voluntad como Dios. Él es Dios y la tercera persona de la Trinidad en relación con el Padre, el Hijo y Él mismo. Actualmente se le conoce como el Espíritu Santo. Él es como Dios y posee los mismos atributos de Dios. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Puede resultar sorprendente, lo puedo entender. Para usted, que Dios existió en las tres personas de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a examinar más características, cualidades, atributos del Espíritu Santo. La primera es que Él es un ser creador, como es descrito en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, ese es Génesis, el primer capítulo, versículo 2, y también coincide con Salmo 33, versículo 6. Leemos: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Otra evidencia del rol del Espíritu Santo como un ser creador y omnipotente es evidente una vez más en la siguiente escritura. Por favor, busquen en el libro de Lucas, eso está en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Continuamos en el versículo 34. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Verso 38. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Una vez más, en esta escritura que acabamos de leer o escuchar, vemos la intervención del Espíritu Santo como un ser que es creador. En unión con Dios concibieron el milagro de Jesús en el vientre de una adolescente virgen. Nuevamente vemos que las cualidades de omnipotencia y creación fueron clarificadas en estas referencias que acabamos de examinar. Otra cualidad del Espíritu Santo es que Él es omnipresente. Eso demostrado en el Salmo 139, versículos 7 al 8. Eso significa que está presente como Padre Dios en todas partes. Cuando David escribió de la Nueva Traducción Viviente: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí tú estás. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Otra cualidad del Espíritu Santo es que Él también es omnisciente. Eso significa que Él sabe todo. Y eso está revelado en el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y leemos de la Nueva Traducción Viviente. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Por su Espíritu investiga todo a fondo.
y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Esta ilustración que acabo de compartir con ustedes presenta bien claro que el Espíritu Santo también posee una mente. Las prosiguientes escrituras que voy a explicarles explican cómo Él trabaja en nosotros y a través de nosotros cuando decidimos ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo? Por aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador y su plan de redención para nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos capacita con dones especiales para beneficio de la persona, pero también para el beneficio del conglomerado, de todos. El diseño es que tienen que ser compartidos. Vamos a examinar en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11, para poder entender cuáles son esos dones que nosotros recibimos una vez aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué regalos nos da nuestro Padre a través del Espíritu Santo? Leemos: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Con esta información que les acabo de compartir, les exhorto, les aliento a que busquen en la Biblia las siguientes escrituras para que puedan corroborar y ampliar su conocimiento en los dones espirituales del Espíritu Santo. La primera carta de Corintios, capítulo 14, en el libro de Romanos, capítulo 12, en el libro de Efesios, capítulo 4, y en el libro de Mateo, específicamente este verso, capítulo 19, verso 12. Otra de las funciones del Espíritu Santo o Espíritu de Dios es alertarnos, como sucedió con María, aconsejarnos y corregirnos. Él nos guía en toda verdad y aboga por nosotros como Jesús. E intercede por nosotros cuando oramos como Jesús. Busquen en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 8, los versículos 26 y 27. Y leemos: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Otro detalle bien importante es que Jesús, antes de ir a crucifixión, fue enseñando a sus discípulos y preparándoles y explicándole sobre la realidad del Espíritu Santo. Él le explicó que iba a morir, pero que no tenían que estar solos ni apenados, porque no iban a estar solos, porque el Espíritu Santo estaría presente con ellos. Jesús lo describió como un consejero, colaborador y espíritu de verdad. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17, leemos de Dios habla hoy, la versión. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Si continuamos en ese mismo libro de Juan, examinamos en el capítulo 15, versículo 26, y dice lo siguiente: pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Esas fueron palabras de Jesús nuevamente. Es fascinante, lo puedo entender.
Tener cerca de nosotros una voz que puede alertarnos, aconsejarnos, guiarnos, consolarnos y recordarnos lo que necesitamos recordar. Les tengo que hacer una advertencia y es bien importante que la tomemos en consideración. Todos tenemos que vivir nuestras vidas con cautela, porque el Espíritu Santo es un ser muy especial, tierno, manso, pausado, dulce. Permítame explicarle. El Espíritu Santo puede ser entristecido, acongojado por nuestras conductas, como se explica en el libro de Efesios. Y le exhorto que por favor examine Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 25 al 32. Les comparto de la Biblia, Dios habla hoy. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos, para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios, el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Simpleza en estas escrituras que acabamos de compartir. Todos debemos tratar a otros como nos gustaría ser tratados nosotros. En otras palabras, el asunto que tú conoces que no es tan agradable de otra persona, ¿lo publicarías? Estoy hablando de lo bonito, pero no estoy hablando de lo bonito, estoy hablando de lo feo y de lo que no es agradable. Ahora cámbiate de asiento, móntate en el asiento en donde estabas. ¿Has pensado cómo te sentirías si ese fueras tú? Otra persona hablara de cosas que no son agradables y las expusiera en todos los medios de comunicación. ¿Cómo te sentirías? Recuerda que estamos llamados a perdonar y ayudarnos unos a otros. Tenemos que intencionalmente prepararnos mentalmente, hacer intencionalmente la conexión entre la mente y el corazón y decir, Señor, yo te pertenezco. Por tanto, ayúdame a caminar contigo de la forma que a ti te agrada. Es lo que llaman los entrenadores de la vida como estados mentales. Exactamente. Y mejorar también las disposiciones del corazón y en la mente para estar preparados a lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. En otras palabras, vamos a hacer una desintoxicación de nuestras mentes, nuestro corazón y el Espíritu. De esta forma, el Espíritu Santo nos puede hablar y guiar más claro. El Espíritu Santo movió a profetas con palabras de Dios para alertar, corregir y alentar, como sucedió con el padre de Juan el Bautista, que podemos examinar en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 67. El Espíritu de Dios lo capacitó para profetizar. Y lo que él hizo fue prácticamente decir lo que sucedió con la vida de Juan el Bautista. Otra referencia que hace alusión al poder del Espíritu Santo en términos de capacitar a seres humanos a profetizar está claro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Les comparto de la Biblia Dios habla hoy. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Este mismo apóstol Pedro, que acabo de hablarle, en el libro de Hechos, busquen en el capítulo 5, versículos del 3 al 6, nos habla lo siguiente, y es bueno que tomemos en cuenta lo que voy a compartir ahora. Leemos y compartimos. Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno?
Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo, y se lo llevaron a enterrar. En ese mismo día, presten atención, sucede este otro evento. En los versos del 7 al 11 leemos: Unas 3 horas después, entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó: Sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Es claro que estas escrituras nos explican que el Espíritu de Dios no le agrada lo que mintamos ni que hagamos cosas para engañar a otros, para beneficiarnos nosotros. Jesús se lo explicó a los discípulos en el capítulo de Juan 16, versículo 8. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Se podría imaginar esa situación si hoy día se repitiera? ¿Cómo sería? Porque el Espíritu Santo no acepta mentiras. Atiéndalo bien. Como podemos estudiar en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 10, en el cual está bien claro lo que sucede cuando estamos en esos caminos. Leemos: Pero ellos se rebelaron contra el Señor y ofendieron su santidad. Por eso se volvió enemigo de ellos y les hizo la guerra. El Espíritu de Dios nos salva, renueva y regenera, como puedes leer en el libro de Tito. Eso es en el Nuevo Testamento. Capítulo 3, versículo 5, dice: Sin que nosotros hubiéramos hecho nada, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en su trabajo continúa en nuestras vidas, según continuamos obedeciendo a Dios y sus caminos. Él habita en nosotros, recuerden eso, y nos sella para el día de redención, como vemos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Nuevamente podemos ver estos versículos, la esencia de estos versículos, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Respecto a que debemos tener respeto y devoción. Pero no solamente eso, hace como una diferencia. A pesar de que tenemos que tener el respeto y devoción, Él es solemne, como les expliqué. Él también, el otro lado, es que nos imparte alegría, nos imparte gozo, como podemos revisar ahora. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo, a pesar de que es gentil, manso, callado, sosegado y dulce, y bien delicado, no acepta elementos negativos. Él es puro y santo. Él nos llena de alegría y paz a los creyentes según creemos en Dios y sus promesas. En Romanos 15:13 podemos evidenciar eso. Búsquenlo, por favor. Y en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan cuando leímos que el ángel le anunció a María sobre su bebé? Ella inmediatamente se llenó de mucha alegría. Y en Lucas 1, capítulo 1, versículos 41 y 42 podemos leer lo siguiente. María inmediatamente fue a visitar a su relativa en familia, Elizabeth. Escuchamos. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María. En otras palabras, estas escrituras nos ayudan a ver
ambas esferas o ambos lados del Espíritu Santo. Y nos ayuda a entender que a pesar de nuestros retos, problemas, crisis, pérdidas, necesitamos acercarnos más a Él. Dios es nuestra esperanza y honrarlo en toda manera. De la forma en que nos tratamos a nosotros mismos, nos cuidamos y en la forma en que interactuamos con otros. El Espíritu Santo tiene en su rol también, en su función, su responsabilidad, santificarnos y guiarnos, como podemos leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, voy a compartirles versículos 16 y 17 de la Nueva Traducción Viviente. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. En otras palabras, en esta escritura lo que acabamos de leer o escuchar es que los trabajos de la carne, si estamos acercándonos más a Dios y a sus caminos y guiándonos de acuerdo a su palabra, lo que le agrada, los trabajos de la carne van a ser menos evidentes y lo que va a acrecentar en nuestra vida es el fruto del Espíritu Santo, porque Él va a estar bien presente con nosotros. Les voy a compartir ahora del mismo capítulo de Gálatas 5, pero ahora les voy a compartir los versos 22 y 23, los cuales nos explican qué recibimos del fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que produce en nuestras vidas cuando caminamos cerca a Él y queremos obedecer al Padre. Él nos otorga amor, alegría, en otras palabras, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Los actos de la carne, como ya les expliqué, van a seguir disminuyendo entonces. Pero entonces ustedes me preguntarán, como me preguntó una señora, pero dime entonces cuáles son esos actos de la carne porque yo no quiero caer en ellos. Y yo le dije, no se preocupe, ahora vamos a hablar. Así que busquen en el capítulo 5 los versos del 19 al 21 y del 24 al 26. Los actos de la carne que no debemos hacer más son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanle repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. En otras palabras, bien simple, como creyentes somos responsables de ser llenos del Espíritu de Dios. Si aceptamos a Jesús, nuestro deseo debe ser seguir explorando qué es lo que le agrada al Padre, para seguir caminando en sus caminos de forma agradable a Él. Eso significa que rendimos nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, para ser moldeados por el Espíritu de Dios, como Jesús nos advirtió en el libro de Efesios 5:18 y en el libro de Juan capítulo 16 versículos del 8 al 11 sobre esa función. El Santo Espíritu de Dios nos llena de sabiduría para entender a Dios. Es hermoso, ¿no? La primera carta de Corintios capítulo 2 versos del 10 al 11 podemos examinar que dice en la Nueva Traducción Viviente: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga a todo fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. En esa misma versión, versículos 13 y 14, leemos: el Espíritu Santo nos enseña conocimiento que ningún ser humano puede reemplazar o igualarse a eso. ¿Ok? Leemos: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio,
Hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Si examinamos en el libro de Lucas, esto fue lo que Jesús le dijo a los discípulos, porque ellos estaban debatiendo cómo iba a resultar el trabajo del Espíritu Santo en sus vidas, y Él le dijo esto: porque el Espíritu Santo les enseñará en ese preciso momento lo que hay que decir. Ahora que tenemos una idea un poco más clara del Espíritu Santo, este regalo de Dios que nos capacita para hacer y actuar de la manera que Dios desea, y según has escuchado o leído respecto al Espíritu Santo que nos bautiza, nos consuela, nos guía, nos fortalece, y ha sido presentado en la Biblia de las diferentes formas, como una paloma, como viento, como fuego, agua, aceite y luz. Ahora, como escucha o lector de lo que acabamos de examinar en las Escrituras, tienes una nueva conciencia y conocimiento sobre el Espíritu Santo. Y en los audios 1 y 2 que ya yo expliqué sobre Dios y Jesús, le pregunto ahora en este día y mirando al futuro, ¿qué pasos puede iniciar usted para hacer estas verdades parte de su vida? Vuelvo y repito, ¿qué pasos puede iniciar usted para hacer estas verdades parte de su vida? Como hija de Dios, le aliento a que examine estas verdades en la Biblia. Yo creo que usted es ya valeroso o valerosa para estar en este lugar llamado mundo y que desea hacer algo diferente en su vida. Sí, usted mismo. Usted desea vivir su vida diferente y alejarse de lo que a Dios no le agrada. Entiendo que puede ser un anhelo de sentirse probablemente amado, aceptado, respetado o realizado, trascendiendo limitaciones por el poder de Dios. Ahora le exhorto que con disposición y apertura en su corazón, examine nuevamente los audios 1 y 2 sobre Dios y Jesús y este que acabamos de compartir, porque entiendo que este es su momento. Muy bien. Este es su momento para declarar con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y reconocer que lo necesita. El Espíritu Santo, si haces esa decisión, te cubrirá y obtendrás una mayor fuerza para caminar contigo, aconsejarte, concederte sabiduría, corregirte y mostrarte incluyendo tu propósito en la vida. Con quién puedes relacionarte, con quién no debes relacionarte, incluyendo dónde puedes vivir y dónde no debes vivir. Te puede mostrar dónde está tu nuevo trabajo. Inclusive, te puede alertar para evitar peligros. ¿Qué piensas? Maravilloso, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Te preguntas. Bueno, creo que el tiempo está corriendo y este es tu día de salvación, sí, hoy mismo. Si hoy fuese tu último día aquí en la tierra, ¿crees que puedes ser recibido en el reino de Jesús y su familia? Este es tu tiempo. Él te está invitando, no lo dejes para luego. Piensa lo que ha acontecido globalmente. Hemos tenido que detener todas las actividades, trabajos y todo, globalmente, mundialmente. Ha sido urgencia y devastación. ¿Crees que es el tiempo indicado para hacer cambios en tu vida, en tu compás? Recalibrar, balancear, perdonar. Eliminar lo que no está en orden de acuerdo a la palabra de Dios y permitir que Dios y su Santo Espíritu guíen tu vida. Solo pídele perdón con humildad por tus pecados y que te enseñe cómo vivir tu vida, que te guíe en todo momento. Yo creo que es tu tiempo, es tu decisión, y si declaras con tu boca que crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y lo aceptas como tu Salvador, si esa persona eres tú, no demores, no lo pospongas para luego. Este es tu día para nuevos comienzos. Vamos a decirle así, que este puede ser tu nuevo día de cumpleaños si deseas verlo así. No importa lo que hayas hecho incorrecto, lo grave que sea el pecado, no importa. Él está esperándote con brazos abiertos, no te rechazará. Recuerda la imagen de Jesús cuando fue crucificado. Los dos brazos extendidos, así mismo te está esperando el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Jesús vino para salvarnos, no para condenarnos. Bueno, puede ser que a lo mejor no sea eso y sea que estás pensando en otras religiones y sus líderes, porque te han llenado o te han traído información de otras religiones. Con mucho respeto a usted, le tengo que refrescar la memoria. Ninguno de esos líderes ha resucitado como Jesús y las promesas de Dios. Ningún otro líder
has resucitado como resucitó Jesús y las promesas de Dios. Por favor, dígame, ¿quién cumple lo que promete como Dios? ¿Quién más? Esa es mi pregunta para usted. Yo entiendo que este es su día de redención. Si lo aceptaste, te felicito. Y todos los ángeles en el cielo ahora mismo están haciendo gran reservación y celebración. Has sido recibido en su familia, en su realeza. Ahora le exhorto a que busque una comunidad de enseñanza basada en Cristo, la Trinidad, la Biblia y en las obras de Jesús para continuar creciendo en su vida espiritual. Recuerde que no es por obra que somos salvos, es por medio de Jesús. Y en estos momentos les exhorto a que se suscriba a este canal Fuente de Vida e invite a otros. Aquí recibirá palabras de aliento para su espíritu, alma, adquirir un nuevo gozo, paz, realización, incluyendo, podría hasta dejar un legado. En estos momentos le declaro que Dios le bendiga y hasta el próximo episodio en el cual vamos a examinar quiénes somos nosotros frente a los ojos de Dios. Estaremos hablando de nuestra identidad. Extiende amabilidad y generosidad a otro. Invítalos a escuchar este canal para aprender más verdades de Dios que nos hacen libres y victoriosos. No lo mantengas para ti, riega la voz. Recuerda otra promesa de Dios, que recibiremos lo que cosechamos. Eso está en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Es otra hermosa promesa. Y para más información puede escribirme a maria.diaz@crownsministries.org. Le voy a dictar maria.diaz@crownsministries.org. Dios le bendiga y hasta próxima.